Este es un podcast de Somos Iberoamérica, un portal sobre temas de cooperación impulsado por la Secretaría General Iberoamericana con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los Reyes del Mundo, una película colombiana interpretada por actores no profesionales, obtuvo la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en el año 2022. La cinta narra la aventura de 5 chicos sin familia que cruzan el país en búsqueda de la tierra prometida. De camino atraviesan paisajes físicos y humanos y recogen experiencias que les ayudarán a madurar. Su directora, Laura Mora, es la primera protagonista de nuestro podcast de hoy. Y a mí me empezó a impresionar mucho la experiencia que me atravesaba dentro de una sala de cine. Había algo que me pasaba ahí que no me pasaba en ningún otro lugar. Entonces dije yo creo que yo quiero hacer algo con esta potencia. Más o menos cuando tenía 15 años lo que sí pasó es que para mí fue evidente que el cine era el dispositivo que de alguna manera me permitía explorar todas las artes y al final todo derivaba en que era el medio que me permitía acercarme a la condición humana que me ha causado siempre como una intriga superior. Laura debutó en la dirección de largometrajes con Antes del Fuego, a la que siguió Matar a Jesús, su primer gran éxito y la película que colocó su obra en el escaparate internacional. Matar a Jesús nació de un sueño. Yo soñé pues que una mañana estaba en un mirador como fumándome un porro, estaba muy joven y veía esa ciudad y un chico se me sentaba al lado de mi misma edad en ese momento, 20, 22 años, y hablamos de estupideces y en un momento de la conversación en este sueño él me dice, yo me llamo Jesús y yo maté a tu papá. Tomada la decisión de dedicarse al cine, Laura se fue a estudiar a Barcelona. De regreso a Medellín, la tragedia atravesó su vida. Su padre fue asesinado por un sicario. En otro de los actos de horror inexplicables y cotidianos que han azotado la historia reciente de Colombia, Laura decidió marcharse muy lejos y arrancó sin darse cuenta un proceso personal que culminaría con Matar a Jesús, un relato autobiográfico sobre los orígenes de la violencia. Yo pienso que toda gran obra debería siempre estar anclada a una especie de catarsis individual, independientemente si eso tiene que ver con un duelo personal o no. Hay algo en el arte que yo creo que siempre implica ese proceso casi como de metamorfosis que exige una catarsis. Yo siento que más allá de que la película fuera como terapéutica, yo siento que yo pude llegar a la película gracias a la terapia y creo en el arte como una posibilidad de sublimar y sí que creo que Matar a Jesús deja en evidencia pues la experiencia de la sublimación de un dolor muy profundo. Creo que la película es precisamente la hija de esa terapia muy grande y muy larga, donde tuve que lidiar con mis propios demonios, de entender que todos estamos un poco siempre en ese limbo entre la luz y la oscuridad. Yo me negué durante mucho tiempo a escribir la escena del asesinato. Primero porque yo no estuve ahí, en realidad. Yo no estaba al lado de mi papá en el momento en que lo mataron, estaba muy cerca, pero no estaba al lado. Entonces, de alguna manera me tocaba reconstruir una imagen que yo no había visto y que no quería ver. Y el día que la rodé, pues ya te imaginarás, también fue muy duro. También creo que el tiempo juega un papel muy grande en este proceso, porque a mi papá lo mataron cuando yo tenía 21 años y rodé la película casi a mis 35, entonces pues hubo un tiempo muy largo de crecer y de madurar y de tomar distancia. Brotherhood, su primer cortometraje, la misma Matar a Jesús o Los Reyes del Mundo, tienen una característica común. Todas ellas retratan universos profundamente masculinos. Laura halla respuestas en sus experiencias vitales para explicarse a sí misma la predilección por estos entornos. Sí, yo he crecido en un entorno supremamente masculino. Mi familia además es como, son muchos hombres, yo soy la única nieta mujer. Entonces crecí rodeada de muchos hombres y de unos hombres con unas personalidades como muy arrolladoras. Tuve ese privilegio como de crecer con personajes masculinos maravillosos y que además
celebraron mucho que yo fuera mujer y que yo fuera una mujer, digamos, que me enfrentaba al mundo con valentía. Y luego, pues por mis decisiones, por mis gustos, me gustaba mucho el punk y atravesé la ciudad y me mantenía con chicos, skaters, chicos que hacían música. Entonces siempre estuve rodeada de muchos hombres y tengo una fascinación por mirarlos y por interpelarlos y también quizás siento una tremenda compasión al reconocerlos como unas víctimas también del patriarcado. De un modo casi inconsciente, Laura intuye en su mirada de mujer la voluntad de influir positivamente en los universos de violencia que retratan sus películas. Alguien una vez me dijo que en Matar a Jesús la única posibilidad de que la venganza no se perpetuara era porque la protagonista era una mujer. Quizás es que la mujer puede jugar un papel quizás más reflexivo frente a la acción misma. No quiero ser radical en ese pensamiento porque lo que me pasa a mí es que yo creo que los seres humanos en general estamos dotados de una complejidad que este mundo un poco moralista y de la rectitud política quiere intentar descomplejizar y quiere hacernos leer el mundo de una manera más maniquea que a mí no me interesa. Entonces no me gusta decir que las mujeres solo somos esto y los hombres solo somos esto porque me parece una simplificación del mundo. Cineastas como Laura Mora levantan la voz para reclamar su derecho a hablar de todo aquello que la sociedad no les presupone, de romper falsos mitos y estereotipos, de poder decidir con libertad el destino de su obra. Lo que estamos viendo en el cine, en la literatura, es una necesidad de que esas voces emerjan y que la mujer también pueda hablar un poco desde donde le dé la gana, porque también es muy duro que a la mujer se le pide mucho hablar de cuestiones meramente femeninas. Es decir, hay muchas directoras que admiro. Me encanta desde Agnès Varda hasta Chantal Akerman, que la he estudiado muchísimo, y Claire Denis. O sea, creo que White Material es una de las películas que a mí más me ha, digamos, como quizás influenciado. Andrea Arnold, me encanta, Lucrecia Martel, pero creo que todas somos muy diferentes y por eso hay veces siento que esta cuestión como de la mirada femenina hay veces puede volverse limitante, porque si bien nuestra mirada está definida por ser mujer, pues también nos definen un montón de otros azares que nos ha tocado vivir. Hay algo que a veces sí me parece particular de las mujeres directoras y que me parece hermosísimo y creo que a veces no se habla, y es que siento que en las mujeres directoras sí hay una cuestión como ética, como una exigencia muy grande entre el cine que hacemos, la experiencia cinematográfica que construimos y la relación con el mundo como seres humanos, como que siento que hay unas exigencias de coherencia, de que la obra sea una extensión de cómo habitamos el mundo. Cuando estudié historia de la fotografía me di cuenta de que yo no tenía en mi imaginario nada más que las imágenes de mi familia y tal vez fotos del oficialismo, pero que en Nicaragua no se habían publicado imágenes que nos ayudaran a tener una memoria gráfica. La directora de cine María José Álvarez se reconoce desde siempre pensando en imágenes y cita 8 y medio como la película que le reveló la dimensión trascendente del cine. Tras años en Estados Unidos estudiando las instantáneas de los grandes maestros de la fotografía documental, se dio cuenta que en su propio país, en Nicaragua, estaba casi todo por mostrar. Entonces quise un poco colaborar con la memoria gráfica de mi país. Me entró esa urgencia, pues, de empezar a retratar, a viajar por Nicaragua. Se empezaron a hacer noticieros, pero no era el típico noticiero de televisión, sino que se agarraba un tema, que lo escogíamos, el tema lo investigábamos, había un equipo de investigación, había un equipo y escribí el guión y poco a poco empezamos a hacer eso. Yo pertenezco a la primera generación que empezó a hacer cine en Nicaragua, pero después está la generación de los 90, que es pequeña, pero están haciendo cine. Y hay otra generación joven que está empezando a hacer cine.
Y a esa generación a la que pertenece María José le tocó construir la memoria visual de un país cuya realidad no le había permitido acabar de descubrirse. En cada uno de sus viajes tropezaba con gentes y entornos que merecían ser contados, diversidades que formaban parte de algo más grande, de una identidad colectiva, como la comunidad caribeña de los garífuna, que retrata también en su película Luvaraún. Los garífonos son, como ellos dicen, transnacional. Vos sos garífono en Nicaragua, sos garífono en Honduras, sos garífono en Guatemala. Donde haya cultura garífono, la gente está recuperando su lengua, porque el garífono se perdió al llegar a la cultura garífono, digamos, la lengua garífona, al llegar a Nicaragua, los garífonos que fueron desterrados por los ingleses de donde se habían conformado en la isla de San Vicente, ellos perdieron su lengua. Para mí fue impresionante, pues, ver gente ya mayor queriendo aprender su lengua, queriendo ir aprendiendo sobre los objetos para cocinar, aprendiendo recetas antiguas de sus ancestros, aprendiendo la medicina ancestral, la riqueza cultural que hay en el Caribe, que es muy importante para el desarrollo del país y nos conozcamos todos. Durante este y los otros rodajes, María José descubrió algo fundamental, que explicando al otro, terminaba también explicándose a sí misma. ¿Por qué hago documental? Pero eso fortalece la identidad, tanto de uno como de la gente que está registrando. Uno se encuentra a sí mismo buscando al otro, ¿me entiendes? Entonces sucede ese proceso y creo que eso fortalece las identidades de las naciones, pues. Y también ayuda a poder explicar problemas y situaciones que vive mucha gente con dificultad. Estábamos, pues era verano y entonces por la noche anterior habían puesto Strangers in the Night en la televisión y cuando acababa, pues acababa con todos los créditos y con la famosa... Y al día siguiente me ve mi madre, yo tenía pues pianitos de juguete, xilófono de juguete, estas cosas típicas de niños, y me ve con el xilófono tocando ti 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 ti. Entonces me dijo, pero ¿te gusta la música? ¿Tú quieres estudiar música? Y le dije que sí. Entre todos los talentos que Pilar Jurado manifestó de niña, el de la música fue el que se impuso. Compositora, directora de orquesta y soprano. Está considerada una de las figuras más destacadas del panorama internacional en el ámbito de la clásica. Pero a pesar de todo lo logrado, Pilar echa en falta todas las vidas que no le cupieron en esta, y con las que quizás hubiera podido satisfacer sus insaciables ansias de conocimiento y experiencias. Uno de los mayores traumas que tuve que vivir con 17, 18 años, que era el tener que decidir si podía entrar a la universidad para continuar estudiando esa otra parte de mi formación o si ya tenía que realmente centrarme en la música. Y ahí ganó la música, pero por una razón, porque es que no tenía tiempo para todo. O sea, si no hubiera hecho todo. Pilar lamenta que la música clásica y la ópera se hayan convertido en géneros elitistas, a los que cada vez les resulta más difícil renovar sus públicos. Y lo peor de esta realidad es que es el síntoma de algo todavía más preocupante, una tendencia uniformadora que amenaza uno de los principales valores de la cultura, su diversidad. Para que la gente pueda demandar determinadas experiencias culturales, necesita que su formación también le dé la necesidad de nutrirse en esas experiencias culturales. Desafortunadamente vivimos en un país en el que la música no forma parte de la educación general, de la educación de todas las personas. O sea, es que ¿cómo puedes meter a alguien a escuchar una ópera que dure 3 horas cuando no están acostumbrados a cosas que duren más de 15 segundos en TikTok? Pero vivimos en un mundo muy globalizado en el que, desgraciadamente, a la gente más joven la están llevando por caminos muy, muy parejos, ¿no? Y
Y yo creo que ese es el gran error del siglo XXI. Es absurdo que estemos en un momento absolutamente digital, en el que todo el mundo puede acceder a 2000 cosas a través de su propio móvil o a través de su tablet, puede escuchar cualquier tipo de música, puede escuchar, ver, entrar en cualquier museo, puede entrar en cualquier biblioteca, pero es que lo que no se dan cuenta es que eso no sirve para nada si tenemos primero unos algoritmos que nos llevan a ver siempre lo mismo que has visto 2 veces y ya se supone que ya no tienes ningún otro tipo de interés en la vida. Contradiciendo a los algoritmos y a la opinión de muchos puristas, Pilar abre de par en par las puertas de la clásica a públicos improbables, mezclándola con géneros tan distintos como la bossa nova, el jazz o el rock. El problema es que tú no puedes llegar a un público joven desde un coliseo de ópera porque no es su espacio. Y entonces ahí nos equivocamos. O sea, no podemos hacer que la gente vaya allá donde no siente que es su territorio. En un determinado momento, por ejemplo, Mago de Oz, de repente, que es todo lo más opuesto a mi mundo, me pide que intervenga con ellos en un tema de un disco, que era Ilusia. ¿Qué supuso todo esto? Supuso que para muchísimos fans de Mago de Oz, yo me convertí en la soprano que había cantado con Mago de Oz. Y esta gente empezó a ir a los auditorios y a los teatros donde yo cantaba clásico, con sus piercing y con todas sus cosas, porque querían saber qué es lo que yo hacía allí. El hecho de que yo fuese capaz de cantar en un campo de fútbol para 22.000 personas hacía que algunas de esas personas también quisieran saber qué ocurría en el mundo clásico. Y en el mundo clásico, en el año 2017 sucedió algo inaudito. Por primera vez en su historia, el Teatro Real de Madrid estrenaba una ópera escrita por una mujer. Que haya que esperar al siglo XXI para que una mujer compositora pueda estrenar. Bueno, además fue un encargo del propio teatro, con lo cual, o sea, hay una doble predisposición, es decir, que es el propio teatro el que me encarga que escriba una obra y me convierte en la primera mujer en la historia que estrena en el Teatro Real. Lo que demuestra es el mundo en el que vivimos. A las mujeres siempre se nos ha ido echando arena sobre nuestra historia. A mí siempre me dicen, es que has roto todos los techos de cristal. Y yo siempre digo, porque nunca los vi. Con lo cual lo hice todo porque no tenía nadie alrededor que me dijese, no puedes hacerlo. Mad Women Fest, nunca mejor dicho, es el nombre de una de las últimas locuras de Pilar. El festival se propone mandar un mensaje al mundo, reuniendo a algunas de las voces femeninas más reconocidas en el mundo del arte. Cuando surgió Mad Women, me encantó el término, porque me parecía que si había gente que era capaz de ver otro horizonte y que para los demás eran las locas, éramos las mujeres que nos dedicamos a las artes. Así que me puse a llamar a todas las amigas que conocía que eran tremendamente fantásticas en el mundo de la literatura, de la pintura, de la música, de todas las artes, del teatro, del cine, de todo. La idea era crear diferentes espectáculos que cada uno de ellos, o sea, esa manera de mostrar a cada una de esas expresiones artísticas o juntas o por separado, tuviesen como resultado una ayuda social. En el 2018 me pidieron desde el Parlamento Europeo que fuese yo quien abriese la sesión del Parlamento Europeo como keynote speaker y que hablase sobre esto. Entonces yo hablé que precisamente pues al Me Too que había surgido en Estados Unidos, pues en España había surgido este movimiento, Mad Women. También hablábamos de violencia de género, también hablábamos de todo, pero estábamos hablando de mujeres en positivo hacia una sociedad en positivo. En Estados Unidos, al final, todo ese movimiento simplemente, aunque tuviese muchos otros objetivos, se ha quedado como un señalador de hombres que no han actuado bien, lo cual no está mal, pero eso no lleva a ningún sitio. Hay que transformar desde otros lugares. Que el talento se reconozca más allá de quien lo posea y que se utilice a la gente con más talento para que estén en los lugares de decisión y que puedan conseguir lo mejor para nuestra sociedad. Eso para mí es la igualdad. Los testimonios de Laura, María José y Pilar atraviesan fronteras gracias al altavoz de la excelencia.
Su obra, construida a partir de la propia sensibilidad y experiencia, de la mirada sobre el entorno más cercano, se convierte en un acto universal. Iberoamérica y el mundo necesitan de voces libres y comprometidas como las suyas, que no piden permiso para crear y, al hacerlo, transformar su entorno en un lugar más humano. Somos Iberoamérica es un espacio abierto a personas e instituciones creado para dar visibilidad y difundir los avances producidos en nuestra región.